Buenas noches para todos, hermanos. Gracias a Dios Todopoderoso que permite que nos reunamos en otra ocasión. Sí, bien, el tema de hoy, la reforma reformada. Sabiendo de que el movimiento que inició el sacerdote católico agustino Martín Lutero buscaba era que en la iglesia en la que él estaba, algunas cosas se arreglaran. Empezó con un objetivo. Posteriormente las cosas a él se le van escapando de la mano. Los amigos de él entienden el mensaje de otra manera. Otros lo entienden para su conveniencia. Así empiezan entonces a atacarlo a él y claro, Martín Lutero que se ha presentado como el paladín, el superhéroe de esta película, ve que está siendo atacado, pero lo curioso que aquellos que lo estaban empezando a rivalizar, que eran sus amigos, utilizaban eran los mismos argumentos que él utilizaba contra el papado, contra los cardenales y demás personas del clero, porque él decía que la iglesia católica eh, era una iglesia corrupta. Sin embargo, los seguidores de él empezaron a decir que el movimiento al que él había seccionado también era corrupto. Lutero decía que no había que obedecer a ningún hombre y menos al Papa, porque ¿quién era el Papa? Que era uno más igual que ellos. Entonces también le aplicaron el mismo concepto. ¿Quién eres tú? ¿Por qué te vamos a seguir? ¿Por qué te vamos a escuchar? Sí, tú también eres un hombre igual que nosotros. Lutero lanzó dos de las máximas con las cuales, lanzó varias, ¿no? Pero dos de las máximas que fueron muy, pero muy agradables para las personas en ese momento, fueron muy atrayentes, embriagantes, digamos, podemos decirlo. Fue la de cualquiera puede interpretar la Biblia y solo la Biblia. No queremos ni un argumento y no creemos nada que no esté escrito en la Biblia, solo la Biblia, pero interpretada cada quien a su manera. Entonces, con esa idea, muchas de estas personas salen y también se lanzan a formar grupos. De estos grupos, algunos en el tiempo se fueron fusionando con otros y otros simplemente desaparecieron. Unos tomaron el camino del diálogo, de la oración, en una manera bastante mística, por decirlo así, mientras otros se fueron apartando totalmente de eso, incluso a llegar a la violencia y una violencia extrema. Entre esos grupos que salieron van apareciendo los anabaptistas. Anabaptistas significa rebautizados. Eran aquellas personas que se fueron separando del movimiento Lutero y al irse separando vieron que el bautismo de los niños, en su concepto, analizaron de que era malo, de que era antibíblico, porque un niño no tiene razón, no puede analizar y tampoco puede decir que tiene fe. Entonces ellos se separan, pero incluso cuando se separan comienzan a aparecer muchos grupos de anabaptistas, pero todos tenían una creencia fija que era que había que bautizarse de adulto, porque ya uno adulto si tiene comunicación con Dios y puede relacionarse con la congregación y que a la vez tiene suficiente razón para poder entender todo lo que encierra el mensaje del Santo Evangelio. Esos eran los postulados que tenían estos grupos. Algunos fueron sumamente pacíficos, trataban de llevarse bien con los otros anabaptistas y también con los luteranos, también con los católicos y también con los demás grupos que fueron surgiendo de aquellos amigos de Lutero. Otros grupos fueron sumamente violentos, muy, pero muy violentos. Vamos a iniciar entonces y podemos mencionar a Melchor Haussmann. Melchor Haussmann tiene una característica, es uno de los primeros
de los primeros pastores o guías de estos movimientos que surgen ya no del clero. Había muchos sacerdotes católicos que habían abandonado el sacerdocio, muchos monjes, muchas religiosas, muchas monjitas, como conocemos, habían abandonado y se habían unido a las diferentes causas protestantes. Bueno, ya en Haussmann vemos algo, una particularidad. Él era, pues, un peletero, es decir, una persona que trabaja con pieles de animales. Ese era el negocio de él. Entonces, este hombre, que es de las regiones, también aquí hay otra situación. Los países no estaban conformados como tales, habían regiones que hoy día pertenecen a un país, pero en aquel momento pertenecían a otra. Este hombre viene de esas regiones por allá de Francia y Holanda, o sea, están por aquellas regiones. Haussmann acepta el modelo que le predican a él de lo que él conoce de algunos otros que ya, a pesar de que él tuvo cierto contacto con Lutero, ya él empieza a apartarse de Lutero. Es más, las primeras disputas que tiene Haussmann es con Lutero, no es con la Iglesia Católica. Porque los planteamientos que tenía Lutero todavía conservaban algunas cosas que, según Haussmann, debían haberse abandonado, tales como la cena del Señor, tales como cierta devoción hacia la Virgen María, y todavía se veían hacia los padres apostólicos, ¿verdad? Entonces, Haussmann pensaba que, bueno, si había que mirar hacia la Biblia, entonces, ¿por qué no seguir solamente a la Biblia? ¿No? Entonces, así Haussmann empieza en Estrasburgo, Francia, de ahí se va a Estonia, de Estonia después lo vemos en Estocolmo, allá en Suecia, después de ahí lo vuelve a aparecer en Dinamarca, después regresa a Alemania, después a Francia, o sea, entre todo eso, trata de ir implantando el nuevo sistema que él ha aceptado y también ha formulado. Puesto que en algunas personas lo veían a él como un luterano, él se iba identificando que no lo era. Y iban apareciendo esto de que hay que bautizarse adulto. También iban apareciendo algunas cosas, como por ejemplo, el empezar a guiarse por los sueños, en que Dios te hablaba a través de los sueños o que Dios simplemente en un momento de oración te iba dando mensajes. Entonces ya no era ni siquiera la Biblia, sino era que la persona se estaba guiando por sus ocurrencias, pero ellos la veían como que era un mensaje divino. Entonces Haussmann, entre una de esas cosas y las disputas que tiene con Lutero, aún así, Lutero y uno de esos primeros seguidores ahí cercanos a Lutero, apellidado Bugenhagen, así está en alemán, me disculpan si no lo pronuncié bien, allá todavía en 1525, por allá Lutero y este Bugenhagen le dan cartas y le permiten predicar, aunque no están predicando la misma doctrina. Entonces aquí vemos cómo se empiezan a hacer este tipo de redes en las cuales, bueno, también tú no predicas igual a mí, saliste de mí, me estás rivalizando, pero igual estás enfrentando a la Iglesia Católica. Entonces, todavía así yo acepto, te doy permiso si llegas a otro lugar para que te presentes como un hombre iluminado que Dios te ha dado el permiso de que continúes con el Santo Evangelio. Entonces, otra de las particularidades de este Haussmann es que él anuncia que el fin del mundo sería para el año 1533. Si nos ubicamos en el tiempo, en 1525 a 1533 solamente estamos hablando de un periodo de 8 años. Y en estos 8 años es donde él inicia con esta predicación itinerante, visitar diferentes países, pero lastimosamente los protestantes que estaban en esos países, llámese Suecia, Dinamarca, la misma Francia y Holanda, lo escuchaban y no lo querían porque tenía esta particularidad de estar anunciando visiones y cosas sobre todo el fin del mundo, que en ese momento, para ellos que se habían separado de la Iglesia Católica, era algo novedoso. Entonces ya aparecían estos grupos que empezaron a anunciar
que había un mundo y daban fechas, a pesar de que Cristo había dicho que el día y la hora nadie lo sabe. Sin embargo, ya iban apareciendo pastores que decían que sí sabían cuándo era el final. 1533, pues, decía Hofmann, va a llegar el final de todo. Otra de las doctrinas muy disputadas era el de la cena del Señor. Haciendo un recorderis, el mismo Lutero le tocó enfrentarse con uno de sus seguidores y muy cercano admirador, que era Zwinglio. Eso quedó por separarlos. También dentro de los que se quedaron con Lutero habían otros que lo enfrentaron por eso. En la disputa de Magdeburgo en 1529. Bueno, estos otros que se fueron apartando también disputaban con Lutero, pero en los pueblos o ciudades donde iban en el extranjero también disputaban con otros protestantes lo que era la cena del Señor. Pues unos decían que era simbólica, otros decían que Jesús estaba en parte, había momentitos en los que sí estaba presente durante la consagración, otros decían que no, otros pues simplemente decían, no, lo que pasa es que sí está, pero de una manera que cuando tú aceptas el evangelio, entonces es que Jesús está en el pan y el vino. O sea, no había una uniformidad en esa doctrina. Entonces, se va topando con estos otros y, aunque lo llaman para escuchar los príncipes, duques, hasta reyes, al final los teólogos protestantes de esos lugares terminan por decir, no, no, mira, ¿sabes qué? Estas ideas, no, este hombre estaba predicando mal el evangelio. Entonces, era la particularidad que también se veía. Los protestantes enfrentándose con los protestantes. Entonces, una reforma que empezó para, válgase la redundancia, reformar a la Iglesia Católica, es decir, no abolirla, no quitarla. Lutero se ve y pone todo su movimiento en manos de los príncipes. Entonces, los príncipes ya lo toman en una administración política y posteriormente los que van saliendo van buscando la manera de reformar esa reforma que hizo Lutero. Ya no reformar a la Iglesia Católica, sino reformar a las ideas de Lutero. Y posteriormente los otros que van saliendo van a querer reformar a aquellos reformadores que a su vez querían reformar a la reforma, ¿no? Aunque parezca un poco complicado, hace un tiempo escuchaba a dos predicadores, uno evangélico y el otro bautista, y ellos hablaban y hacían mucho hincapié, siendo ellos de ahora predicadores en ese momento estaba en el siglo XX, final del siglo XX, y ellos hacían hincapié de lo que fue esa reforma, que en ese lapso de los años entre 1525 hacia adelante, ¿no? Ya Lutero va perdiendo fuerza y van apareciendo todo esto y van apareciendo doctrinas que ni siquiera eran de Lutero. Y al no ser de Lutero, hoy día algunos niegan a Lutero, otros lo aceptan, pero vemos cómo esta bolita de nieve que inició en la cima de la montaña fue rodando y al final fue una enorme bola de nieve que ha llegado hasta nosotros en el día de hoy. Entonces, se daban disputas sumamente, pero sumamente aguerridas, los choques, por protestantes que decían que Jesucristo estaba parcialmente en la Eucaristía o que estaba mientras duraba la cena, otros decían no, Hoffman decía no, lo que pasa sí que es espiritualmente, en fin, esto los llevaba a mantenerse enfrentados. También Hoffman dice que en una de sus visiones que algunos testigos serán tomados para que reciban mensajes de lo que será la catástrofe de la destrucción en la Nueva Jerusalén. Y que además de eso, en ese momento había algo que era muy latente, que era el Imperio Otomano, liderizado por los turcos, ¿no? Los turcos de religión musulmana. Entre las visiones que decía Hosman que iba a ocurrir, era que los turcos iban a venir a Europa, iban a invadirla, y eso era el anuncio, y posteriormente iba a venir el fin. Todo eso recordemos que en ese lapso que él anunciaba para el año 1533, si tomamos en cuenta que desde 1530, 31 y 32 ya él estaba anunciando esto, o sea que ya prácticamente era como algo inminente que estaba próximo a darse. Hofmann fue arrestado en una de esas ocasiones en Francia, posteriormente logra salir y se topa con otros predicadores a los cuales se dan cuenta que en las ciudades
holandesa también hay un movimiento. Se acercan a esos movimientos y empiezan a compartir algo en común, que era, ellos eran pacíficos. Ellos se dedicaban más que todos como a estar tranquilitos, a orar, a tratar de llevarse bien con todos, pero igual sus ideas eran un poco revolucionarias. Y los príncipes, tanto protestantes como católicos, veían de que este grupo en cualquier momento puede hacer un estallido y crear una revolución. Si tomamos en cuenta que también unos años antes, en 1525, un grupo parecido a este, liderizado por un ex monje católico, Tomás Munzer, también creó y dio una gran batalla en lo que se llamó la Revolución de los Campesinos. Entonces, estos grupos también estaban siendo vigilados. En 1530, él ya aparece en Holanda con todas estas particularidades. Pero como esos viajes eran itinerantes de un lado para otro, él es apresado, es capturado nuevamente, lo interrogan, a pesar de que algunos grupos dicen que ellos no tuvieron inquisición. Cuando uno se va a la historia y comienza a ver los libros y los escritos de ellos mismos, porque esto es muy sano y muy importante para un estudio así como el que estamos haciendo. Ellos escribieron muchas cartas, escribieron muchos panfletos y escribieron libros. Esos libros todavía existen en el día de hoy, editados por ellos. Y ahí ellos hacen especie de tribunales, ya sea por la parte de las autoridades civiles protestantes o por la parte simplemente religiosa protestante. Entonces, nuevamente se daba esto, se dieron cuenta de que sus teorías, sus ideas no iban acorde. Y en junio de ese año del 30, Bucero, que había sido admirador de Lutero, se fue con Zwinglio. Ahora descubrió que Hosman, que no era ni luterano ni era católico, está predicando cosas en contra de la teoría o de la visión que tenían ellos de la Eucaristía. Empiezan a explicarlo, empiezan a indagarlo. Y entre eso se dan cuenta que también Hosman decía que Cristo no era no era su cuerpo físico, pues no había sido engendrado en el cuerpo, en el vientre de la Virgen María, ¿no? Entonces ya empezaron a aparecer cosas mucho más allá de lo que simplemente tenían ellos conocimiento. Y que había que hacer hincapié en el bautismo, que el bautismo tenía que ser en adulto, en adulto, en adulto, algo que los luteranos no coincidían. Los luteranos, igual que los católicos, decían que desde la niñez uno podía ser bautizado y posteriormente educar a esos niños dentro de la fe, en donde los padres ya estaban llevando una vida cristiana. Así pues, todos estos viajes, todo este itinerario que llevó este caballero Hosman, predicador, pastor y visionario, profeta, es encerrado, es encarcelado, pasa mucho tiempo en la cárcel. Algunos dicen que murió en ella, otros dicen que padeció algunos sufrimientos y mientras lo estaban dejando salir libre, pasaron un transcurso muy corto, pero murió. El año 1533, como sabemos, llegó y el fin del mundo, pues, no ocurrió. Muchos de sus creyentes, de sus seguidores, se desanimaron, como suele pasar, y se fueron uniendo a otros grupos. Sin embargo, para ellos fue una sorpresa, ya que pasaron de un grupo muy, pero muy pacifista, muy tranquilito, se toparon con otra realidad a los grupos a los cuales ellos se iban integrando. Otro de aquellos visionarios, aquellos nuevos pastores que también aparecieron para reformar, para continuar con la reforma, a pesar de que ellos estaban ya muy lejos de estos movimientos y desde ya renegaban de aquel que había dado las puertas abiertas, que era Lutero. Ya no lo veían como su guía, como su pastor, como su maestro, como su mentor. Entonces aparece Juan
Mathis, otro laico. Este hombre, también de los Países Bajos, que todos sabemos, pues conocemos con frecuencia que Países Bajos le llamamos Holanda. Entonces, nace en el año de 1534. Este hombre comienza, se dirige a Münster, a la ciudad de Münster en Alemania en 1534, ¿no? Y allá ya empieza a entablar, ya había entablado años antes un tipo de amistad con Haussmann, pero ahora Haussmann estaba preso. Pues bien, él dijo, ahora Dios me habló a mí, abandonó su ministerio de panadero y se lanza a la predicación y al pastoreo de la nueva congregación, pero ya no con aquel carácter pacifista, ¿no? Ya él, dentro de sus reflexiones, dentro de sus ideales, él dice que hay una manera totalmente diferente y que Dios ahora le ha dicho que hay que tomarse el poder. Hay que, las autoridades religiosas y civiles, hay pues que aplastarlas, porque son guiadas por el enemigo del alma. Por lo tanto, hay que instaurar una nueva forma de gobierno en aquellos territorios y él era el escogido para hacer eso y por lo tanto él iba a seleccionar personas que tuvieran en su gobierno y a muchos seguidores bautizados para que pertenecieran desde el primer día en ese gobierno. Entonces, todas estas cosas se fueron trasladando y llegan de un país a otro y la gente se va concentrando en esta ciudad, en Münster, donde ya había un sacerdote católico llamado Ber Rothman. Este sacerdote dejó de ser católico, se hizo luterano y después de luterano se hace anabaptista. Y allá entonces le llega este Juan Mathis con estas ideas y comienza a llevar todas estas ideas y posteriormente el pueblo al que en donde él está los va absorbiendo y les da un carácter totalmente diferente al pacifismo que venían predicando. Así entonces van llegando de diferentes lugares, van llegando y más sobre todo donde había lugares en donde la Iglesia Católica no permitía que estos grupos estuvieran. Y también había territorios protestantes donde tampoco permitían que estos grupos estuvieran. Entonces ellos le fueron llegando noticias y se fueron concentrando en aquella ciudad a la cual llamaron la Nueva Jerusalén, donde instauraron un gobierno teocrático, es decir, un gobierno donde Dios era el rey, Dios era quien mandaba y según las directrices que ahí tomaban o según una especie de constitución, era dirigida por Dios. Entonces, las tropas, como habían atacado varias iglesias, el obispo de aquellos lugares se queja ante los reyes, ante los príncipes, y envían ejércitos y rodean a aquella ciudad, la ciudad amurallada, todos con arreos de combate, los anabaptistas preparados para la guerra, porque el pastor, el predicador y profeta Mathis le había anunciado que ellos iban a tener una victoria aplastante sobre todos los ejércitos satánicos, católicos y luteranos y de demás protestantes. Sin embargo, en la mañana de Pascua, una mañana de Pascua de un domingo, Mathis le dice a todo el pueblo reunido dentro de aquella ciudad que Dios le acaba de dar un mensaje de que él tiene que salir con unos guerreros para enfrentar a aquellos ejércitos que están fuera de la muralla y que la victoria va a ser inminente a favor de todos los anabaptistas que ahí están. Y bueno, se desbordó las emociones, los anabaptistas montaron sus caballos, sus armaduras, las armas, muchas o pocas que tenían, y salieron a combatir el bien armado ejército que había en la parte de afuera, y aquello fue una masacre. Todos los soldados de los anabaptistas fueron aniquilados. Mathis, que era el guía al que decía que Dios lo había escogido para liberar a aquella ciudad de la opresión católica y luterana, pues murió en ese combate. Ya dentro de la ciudad empezó a faltar el agua, empezó a faltar alimentos, las enfermedades, el hacinamiento,
Pero surge dentro de ellos otro profeta que también dice: ahora Dios me habló a mí, ahora Dios me escogió para que yo lleve este movimiento hacia el triunfo definitivo. Cuando hablamos de estos temas, me ocurrió hace unos años, algunas personas decían, pero esto parece como que fuera exagerado, esto parece como que no tuviera sustento. Vuelvo a recalcar lo que ya hace un rato, eso está en los escritos de ellos mismos, está en libros que bueno, durante este tiempo, estos siglos, han ido apareciendo y todavía existen. O la referencia también que han escrito los católicos de aquel tiempo, que existen hoy día, o los luteranos, anglicanos, calvinistas de aquel tiempo que tenían noticias, y todo esto pues ha llegado hasta nosotros. Y toda esta información nos la hacemos con el propósito de crear una controversia en que, bueno, es que como tú me estás diciendo que mi iglesia católica hubo una inquisición o hubieron algunos papas o algunos cardenales, así que no fueron como muy santos, ahora yo voy a tratar de buscar información para ensuciar al grupo al que tú perteneces. No, no se trata de eso, hermano. Se trata simplemente de que la historia es así. Y hay ocasiones en las que muchos de nosotros los católicos nos toca escuchar por radio, por televisión o por prédicas hacia el aire libre, de que hoy día algunos hermanos cristianos no católicos comienzan a esbozar y a lanzar cosas en contra de la iglesia, como dando a entender que todos estos enfrentamientos, todas estas guerras, todas estas disputas teológicas o enfrentamientos ya cuerpo a cuerpo se dieron solamente por parte de los católicos, pero no, hermano, no. Cuando nos vamos ya a los libros y a las referencias históricas, nos vamos dando cuenta que hubo de parte y parte, y la historia sí hay que contarla, cuando hay de parte y parte. Pues bien, muerto Matis, dentro de la ciudad de Münster, la ciudad de la Nueva Jerusalén, donde habían instaurado un gobierno teocrático, donde Dios había dado directrices, surge Leiden. Leiden dice: bueno, ahora Dios me habló a mí, ahora yo soy el elegido, yo voy a organizarlo y los llevaré a la victoria definitiva. Ahora sí nos vamos a preparar. Ahora sí vamos a acabar con la tiranía que hay en las iglesias tradicionales de la rama que sea. Y nosotros vamos a instaurar un gobierno netamente dirigido por Dios. Entre estos grupos también, a pesar de que, como dijimos hace un rato, se tomaban algunas cosas y que la Biblia era la única directriz a seguir y que interpretada por cada uno, también ya vemos cómo aparecían todos estos mensajes divinos, todos estos mensajes que estos líderes religiosos decían que Dios les había hablado. Entonces, este grupo ya apartado de un pacifismo que venía se torna un poco violento, y después de eso también empieza a aparecer entre ellos la poligamia. Pues bien, ellos decían que todos podían casarse y tener muchas esposas. El mismo Juan de Leiden decía que dentro de las leyes teocráticas estaba eso, y él iba a dar el ejemplo. Por eso se casó con 17 mujeres, estando ahí dentro de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Entonces, estas ideas no eran agradables a los católicos, y mucho menos a los protestantes, ni tampoco a otros grupos de anabaptistas. Entonces ya ahí comenzamos a ver cómo se empezaba a hacer este tipo de reforma a lo que ya se había querido reformar. Aunque algunos dicen que el término reforma está un poco así, pero es el nombre que se le dio y es el nombre por el que los conocemos. Entonces aparece esto de la poligamia, algo totalmente que algunos debieron haber rechazado al momento, pero no fue bien aceptado. Entonces se atacaron a los obispos, atacaron a las autoridades civiles, y el ejército que estaba ahí dentro de aquella ciudad, pues, también estaba listo para combatir esa característica que siempre llevaron, el formarse
en buscar a Dios para que Dios los iluminara y los llevara a una victoria, pero una victoria a base de las armas. Esto fue prácticamente casi el día número uno de los movimientos separados del catolicismo del siglo XVI. Y esta información muy poco se dice. Lutero, cuando hacía sus viajes y cuando fue a su audiencia frente al príncipe y futuro heredero, que sería Carlos V de todo el imperio, también fue con un ejército. Y posteriormente todos los demás, incluso ellos se unieron en una coalición de líderes protestantes llamada la Liga Desmalcada. Y así posteriormente los que van apareciendo, todos buscaban siempre mantener un ejército para enfrentar a católicos, a protestantes o a otros grupos que iban apareciendo. El hambre, la sed, el hacinamiento, la desesperación, iban haciendo presa de la gente que estaba dentro de aquella ciudad llamada la Nueva Jerusalén, y algunos que escaparon llevaron información a los ejércitos que estaban afuera rodeando la ciudad, le dijeron cuáles eran los puntos débiles. Así entonces llega el 24 de junio del año 1536 y se da esa batalla entre los ejércitos de ambos ejércitos. El ejército de los anabaptistas, una vez más, fue aplastado, fueron masacrados. Sus líderes, algunos de ellos, trataron de enfrentar batalla, en especial este que les mencioné hace un rato, el que fue sacerdote católico, después fue luterano y después un guía de los anabaptistas llamado Rodman. Él murió dando batalla. Los otros fueron atrapados, entre eso el profeta visionario Juan de Leyden, que se había casado con 17 mujeres y decía que la poligamia iba a ser parte del gobierno teocrático, el gobierno de Dios. Fue atrapado junto con otros cabecillas más y así permanecieron hasta el 22 de enero. Fueron ejecutados con hierros calientes en diferentes partes de su cuerpo y sus cadáveres fueron expuestos en unas jaulas y los colgaron en la torre de una iglesia llamada San Lambert, como un ejemplo para todos aquellos que querían desafiar. Había guerras, hermano, había movimientos que se daban. Ese era lo que había en ese momento. No podemos, con una mentalidad de la del siglo XXI, tratar de interpretar algunos hechos del pasado. Hoy día es fácil, nosotros podemos dar mil y un argumento de que algunas cosas que hicieron tanto católicos como protestantes en ese momento o eran violentas o no eran las más actas. Sí, pero es que en este momento nosotros ya tenemos una madurez totalmente diferente. En ese momento dos ejércitos se enfrentan y el perdedor sabe que se va a encontrar una de dos: a un sometimiento bajo las leyes del vencedor o simplemente a la aniquilación. Entonces, en este caso, pues, estos protestantes fueron vencidos y aniquilados. Las ideas no pararon ahí. Las ideas continuaron. Siguió esto sin parar por estos países, sobre todo esos lugares de Alemania, se fue más al norte, Holanda, ciudades de Bélgica, ciudades de lo que hoy conocemos como República Checa, Dinamarca, Suecia, etcétera. O sea, siempre como buscando al norte. Más que todo, fueron estos grupos. Así llegó hasta los oídos de un estudiante de Derecho y también de Teología, preparado para el sacerdocio, muy famoso en la historia. Lo conocemos como Juan Calvino. Ya Calvino no sale de las filas como estos otros que mencionamos, ¿verdad? Uno era panadero, el otro era peletero que trabajaba con pieles y el otro era sastre. Este que se casó con las 14 mujeres, que decía que la poligamia era permitida por Dios en el nuevo movimiento de la nueva visión de iglesia, era sastre. Entonces ya Juan Calvino sí, es un hombre que va a la universidad en Francia
admira mucho las ideas de Lutero, lo admira mucho, pero ya está a distancia, ya estamos hablando de Alemania, de Francia, él solamente por medio de lo que escucha, de lo que va sabiendo acerca de aquellos que se van separando. El profesor de él, apellido Kopp, en la universidad, se declara en un momento dado seguidor de la Reforma y siendo estudiante Calvino, pues dice, me voy con mi profesor y son echados, son apartados y ellos empiezan pues a buscar estas ciudades o estos lugares donde se está predicando ideas con ese matiz protestante. Recordemos que el nombre protestante le viene desde 1529 en adelante, cuando los protestantes, los luteranos en este caso y algunos otros se reúnen con los católicos y las autoridades católicas dicen, bueno, miren, ustedes van a seguir creyendo lo que ya ustedes creen, pero en sus territorios, no van a venir a territorios católicos. Entonces los luteranos y otros grupos protestan en contra de esto y de ahí entonces aparece el nombre de protestante. Es que de 1529, ahora nos ubicamos en 1536 y ya eran llamados protestantes. Entonces Calvino logra llegar a Ginebra, en Suiza. Ahí Calvino pues hace contacto con Guillermo Farel. Guillermo Farel era alguien que también tenía una gran admiración por las ideas de la Reforma, de que solo la fe es la que salva, de que solo la Biblia, de que el Papa es un hombre más, que los concilios se equivocan, etcétera. Estos eran los postulados y comienzan a acercarse a Ginebra, pero las autoridades en Ginebra detectan de que hay cosas que son muy, pero muy extremistas de parte de Calvino y de los demás. Así que prácticamente como unos 2 años ellos están ahí. En 1538 las autoridades, a pesar de que son protestantes, echan a Calvino y a Farel, los echan, porque ya sus ideas estaban también, no eran muy acorde con las ideas del evangelio. Se iban muy al extremo, querían intervenir en la forma de vestir, en la forma de por dónde había que dirigirse hacia cierto lugar, la forma por donde se debía caminar, la forma de qué era lo que se debía comer. No era que habían alimentos prohibidos, sino en qué forma se debían comer. O sea, empezaban a entrar en algunos detalles y esto no fue el agrado, pues, eran muy estrictos. Calvino, pues, se va a otros lugares y sigue viendo, pues, opciones para ver cómo se queda, dónde logra implantar o dónde logra adoptar otras ideas protestantes, pero en Ginebra se dan más problemas. Ya aquellos protestantes empezaron a tener problemas con esos otros protestantes, porque la reforma continuaba reformándose, aparecían nuevas ideas. Entonces, esas autoridades que los habían expulsado, ahora esas autoridades los llaman y les piden a Calvino que regrese. Calvino regresa a la ciudad y ya teniendo poder, ya viendo que él, bueno, al principio no me querían, ahora sí la gente me quiere, me apoya, pues ahora él se da la tarea de ir redactando las nuevas leyes también de un gobierno teocrático en aquel lugar de Ginebra. Y vienen ideas como las que ya mencioné, muy estrictas, algunas buscando la santidad propia de los creyentes y otras ya pues se iban muy allá. Se empezaron a sacar ya de lleno lo que fueron las imágenes, las vestimentas litúrgicas, el altar, solamente se fue dejando el púlpito, etcétera. Empezaron a aparecer todas estas cosas que algunas de ellas todavía persisten y fueron apartándose de las ideas primarias de la Reforma. Ya estando ahí en todo su apogeo, Martín Lutero ya no es visto como el guía, ya no es visto como el mentor, ya prácticamente va quedando atrás. Vemos a Calvino que hace un libro muy famoso, que es La Institución de la Religión Cristiana, lo escribe en latín. Esta es otra cosa, un detalle muy importante. El latín era usado por la Iglesia Católica y pedían de que la Biblia y que se hablara y que se escribiera en el idioma vernacular propio de los pueblos, pero sin embargo los reformadores que vinieron después de Lutero y el mismo Lutero siguió escribiendo en latín.
Entonces, otra cosa, voy a darlo en puntos esenciales. Ya se había desposado, tuvo un hijo, el cual murió en infancia. Publica, pues, comentarios a libros de la Biblia. Algo muy particular que aparece en el caso Calvino es que Calvino, todo el mundo menciona que murió un científico y teólogo de aquel momento llamado Miguel Servet, que era de España. Miguel Servet escribía en contra de la Trinidad. Él decía que la Santa Trinidad y que el pan y el vino era solamente un símbolo y que debían de bautizarse solamente de adultos, rechazando el bautismo de niños. Entonces, este Servet tuvo problemas por lo que escribía en cuestiones teológicas allá en España. Fue aceptado un tiempo en Francia, también fue la Inquisición Católica, lo persiguió y posteriormente empezó a intercambiar cartas con Calvino. Y Calvino se molestó, incluso le mandó Servet un libro que hablaba contra los errores de la Santísima Trinidad. Y Calvino se molestó por lo que el español Servet le escribía. Y Calvino pues escribió: si Servet viene a Suiza, si mi autoridad sirve de algo, nunca le permitiré que salga con vida. Pues ese momento llegó. Servet huye, huyendo de la Inquisición Católica y teniendo enemistad con Calvino, llega a Ginebra. Algunos historiadores hablan de que entró al mismo templo en donde estaba predicando Calvino, es reconocido ahí en el templo y ahí mismo lo arrestan. Lo llevan a los tribunales civiles, que a la vez eran tribunales que habían sido confeccionados por las directrices de Calvino, porque hoy día hay muchos historiadores protestantes y predicadores protestantes que tratan de eximir a Calvino de toda culpa en lo que le ocurrió a Miguel Servet. Miguel Servet hace una defensa de que, bueno, sí ocurrió esto, pero eso eran leyes que había que aplicarle fuera de Suiza. Pues no, se la aplicaron igual ahí. Y Servet dice, bueno, también tienen que juzgar a Calvino porque Calvino también ha mentido. Es decir, Servet denunció a Calvino, pero sin embargo, el Consejo Calvinista no le tomó parecer a la denuncia contra Calvino, sino condenaron a Servet a morir quemado en la hoguera con leña verde. Entonces Calvino hizo un gesto para apaciguar y para que no fuera tan drástica la muerte de Servet, para que lo decapitaran. Sin embargo, no se logró. Igual fue quemado en la hoguera Miguel Servet en octubre, después de 2 meses de estar encerrado, pasando dificultad, pues no le daban agua, no le permitían asearse, le daban alimentación bastante precaria y sus necesidades pues las tenía que hacer mismo en la celda. Y bueno, en fin, 2 meses de lo que pasó el juicio y posteriormente es llevado por las calles de Ginebra al lugar del suplicio y es quemado en la hoguera. Como dije antes, muchas veces se menciona, se nos acusa y algunos hermanos, tengo conocidos que me han dicho, mira Arnulfo, yo antes era católico, tuve que antes iba a misa, me casé por la iglesia, llevé a mis hijos a hacer la primera comunión, la confirmación, pero mira, ya yo abandoné la iglesia católica, porque yo escuché que la iglesia católica tenía un tribunal llamado Inquisición y entonces llevaban a la gente a los tribunales y aunque no eran los curas los que lo quemaban, aunque no eran los curas, era por medio de los curas que lo entregaban a las autoridades civiles, igual, al final los mataban. Entonces yo por eso me salí de la iglesia católica y ahora estoy en una iglesia donde sí se predica el evangelio, una iglesia que no está manchada de sangre. Entonces, cuando vemos estos ejemplos, hermanos, nos damos cuenta que muchos hermanos se han ido de entre nosotros, precisamente es por esto, por puntos históricos, más que por puntos teológicos, ¿no? Entonces lo mencionamos no para que veamos de que no, lo que pasa es que los calvinistas y esos otros grupos también fueron violentos, no, eso es la historia. Así se dio la historia. Y en el momento que un hermano apartado de la iglesia o dentro de nuestra iglesia que aún mantiene dudas, nos menciona estos hechos, nosotros poder decir, no,
Es correcto, quizás nuestra iglesia hizo algunas cosas que no fueron muy vistas en aquel tiempo y hoy, pero no es que es un patrimonio exclusivo de la Iglesia Católica. Entonces así vemos el caso de Servet. Calvino pues continúa liderizando aquel movimiento dentro de Ginebra con aquellas leyes drásticas, teocráticas. Él decía que era Dios y todos los que estaban cerca de él en el llamado consistorio. Hoy día la teología calvinista, muchos dicen que el calvinismo no existe, porque el calvinismo es como una mezcla de un poquito de todos aquellos pastores que venían saliendo, surgiendo en ese momento, y que también Calvino fue parte de ellos y fueron surgiendo, pero algunos sí lo llaman directamente calvinismo porque hay otras doctrinas que son muy parecidas, y entonces lo destacan. Algunos simplemente dicen, sí seguimos algunas de sus ideas, pero no somos calvinistas, ¿no? Entonces nos damos cuenta todo este aparato y mezcolanza de ideas, de teologías, de interpretaciones, y aún así estos grupos surgen, se mantienen, llegan hasta nosotros y lastimosamente la iglesia sigue dividida, se sigue dividiendo a pesar de que Cristo fundó una sola iglesia con virtudes y con defectos, en la cual el enemigo sembró cizaña, hizo cosas malas en lo moral de algunos papas, cardenales, obispos y curas. Sí, hermanos, claro que sí. No podemos nosotros como católicos tratar de tapar el sol con un dedo. No podemos hacer eso. Reconocer nuestros errores, que los hubieron, sí, desde los más pequeños hasta mucho grandes. También que los hermanos separados de nosotros, también que reconozcan lo de ellos. En esa línea de ejemplos, recuerdo un hermano que me decía, mira, Arnulfo, la iglesia ha sido muy perseguidora y no valora la ciencia. La iglesia no le tiene ningún respeto a la ciencia, sino que es muy fanática y solamente se cree de que, incluso dice que los milagros son cosas de un ser superior y hay cosas que si tú le estudias, Arnulfo, te vas a dar cuenta que la ciencia te lo explica. Y el compañero me menciona el manto de Turín. Entonces yo le digo, bueno, mira, sabes que el manto de Turín fue analizado por la NASA y la NASA pues dio algunas observaciones y la Iglesia Católica aceptó aquellas, aquellos datos que dio la NASA y se quedó asombrado. Le dice, mira, no he escuchado eso. Al tiempo me lo topé varios meses después y él no me dijo, pero por su actitud lo noté. Me fue y me saludó, me estrechó la mano, me preguntó cómo estaba mi familia, cómo me iba en el trabajo y me dijo que Dios Todopoderoso te sigue iluminando y continúa en tu camino y no dejes de ir a misa. Mira que ya estoy yendo a misa. Y yo le digo, ojo, qué bien, qué bien. Ya con eso él me dio a entender de que sí buscó información de la conversación que le dije y eso lo hizo pues retornar a casa. Con esto, hermano, pues termino la charla. Hay errores, hay virtudes. Hay grupos que se fueron subdividiendo de una división y hay otros como los que ya conocemos. Algunos de estos que mencioné en el tiempo se fueron quedando, se fueron transformando, fueron absorbidos por otros movimientos más grandes y hoy día han surgido otros que son los que conocemos, que quizá van a nuestras casas, anunciándonos revistas, anunciándonos que tienen la verdad, que pueden interpretar la Biblia con la verdad, ungidos por Dios, no como lo hacen los papas ni los obispos. Y muchos de nosotros, pues, a veces quedamos con duda, otros nos vamos de la iglesia, pero la invitación es para que reconozcamos que aquí, en esta iglesia, la única que fundó Cristo, nos quedemos como San Pablo en Corinto, donde San Pablo dijo, hay virtudes de toda clase en esta iglesia, pero también había incesto, había gente que quería ser admirador de hombres, aunque fueran los apóstoles, habían otros que no respetaban lo sagrado de la cena del Señor, mientras otros querían hablar en lengua, otros no querían predicar,
y otros solamente querían profetizar. Y así estamos hasta que el Señor venga en esta iglesia que ha perdurado por 2000 años y donde como bautizados queremos permanecer hasta que el Señor nos llame de este mundo. Gracias.